Hoy vamos a comenzar con el tema teoría de colas. En ese sentido, este tema constituye la unidad 9 de la asignatura y vamos a ver en su contenido lo que son las características de un fenómeno de espera, cuál es la estructura básica de un modelo de colas, en ese sentido, cuál es la fuente de entrada, es decir, de dónde proviene esa población, esos clientes. Eso lo vamos a denominar población potencial. También vamos a ver el concepto de cola, qué es la disciplina de cola, qué es un mecanismo de servicio. Vamos a analizar un proceso de cola elemental. Vamos a definir la terminología y notación básica, las relaciones entre L, W, L sub Q y W sub Q, son medidas características de los sistemas de cola. Vamos a analizar un proceso de llegada, también un proceso de salida de servicio. Analizaremos cuál es la disciplina de la cola, es decir, con qué criterios son seleccionados los clientes de la cola para ser servidos. El modo utilizado por las llegadas para unirse a la cola. Vamos a analizar expresiones y definiciones estándares para línea de espera, características de la población con acceso o en busca del servicio, es decir, vamos a analizar aspectos con relación al tamaño, las características de la conducta de los clientes, características de las colas en cuanto a longitud ilimitada o ilimitada, características del centro o facilidad de servicio, es decir, cuál es la distribución física del sistema de colas, la disciplina de la cola y la distribución de probabilidad apropiada que describe los tiempos de servicio. Vamos a ver ejemplos de sistemas elementales de colas. Vamos a trabajar con tiempos constantes de llegada y de servicio. Vamos a analizar modelos de colas de un solo canal, es decir, llegadas con distribución Poisson y tiempos de servicio distribuidos exponencialmente. Vamos a ver ejemplos de sistemas de colas reales. También vamos a analizar la distribución exponencial. Vamos a ver las propiedades, la relación con la distribución de Poisson, los procesos de nacimiento y muerte y las cadenas de Markov de parámetros continuos. También veremos modelos con tasa de llegada y de servicio tipo Poisson, así analizaremos los modelos MM1, el MMS, el modelo MM1K, el modelo MMSK, modelo MM1 a infinito H, modelo MMS infinito H, modelo MM infinito, como así también modelo de fuente finita, como es el modelo de reparación de máquinas. También vamos a analizar redes de colas, vamos a ver una pequeña introducción y luego colas infinitas en serie y redes de Jackson y por supuesto los ejemplos correspondientes. Y también vamos a ver el comportamiento de los costos de nuestro sistema. Vamos a ver el coste de espera en el sistema, el coste de proporcionar el servicio. Vamos a ver el costo fijo, los costos variables. Vamos a ver la valoración por servicio o valoración por tiempo y el costo total. Y también incluido está el desarrollo del práctico correspondiente en la teoría de colas. La bibliografía recomendada para el seguimiento de este tema es Winston, la obra Investigación de Operaciones, creo que es la bibliografía más consistente. También Tajá, Investigación de Operaciones, para ver sistema de cola con limitaciones en las colas. Hiller, a través de su introducción a la investigación de operaciones. Esta bibliografía tiene fundamentalmente los aspectos de redes de Jackson. Eppen,
en la parte básica del sistema de colas, sea MM1 o MMS, Akoff, Matur, Bronson, con toda la cantidad de ejercicios resueltos y propuestos, Kaufman, Levin, Gross y Algen. Bueno, a manera de introducción, vamos a hacer una definición de la teoría de colas y diremos que la teoría de colas es el estudio analítico del comportamiento de líneas de espera. Estas se representan cuando los clientes llegan a un lugar solicitando un servicio a un servidor, el cual tiene una capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. Acá podemos ver en la figura una situación de servicio con un servidor y los clientes que se forman en la cola esperando ser servidos. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuándo se genera una situación de línea de espera? Entonces diremos que cuando el cliente llega a la instalación y éste está ocupado, se forma una línea de espera. El servidor elige a un cliente de la línea de espera para comenzar a prestarle el servicio. Al culminarse un servicio, se repite el proceso de elegir a un nuevo cliente en espera. Se supone que no se pierde tiempo entre el momento en que un cliente ya atendido sale de la instalación y la admisión de un nuevo cliente de la línea de espera. Los protagonistas principales son el cliente y el servidor en este sistema de colas. En los modelos de espera, la interacción entre el cliente y el servidor solo es de interés en tanto que se relacione con el periodo que necesita el cliente para completar su servicio. Desde el punto de vista de las llegadas de clientes, nos interesan los intervalos de tiempo que separan entre llegadas sucesivas, digamos, los tiempos entre llegadas. Y desde el punto de vista del servicio, es el tiempo de servicio por cliente el que cuenta en el análisis. Situaciones en las que se ha aplicado la teoría de colas son las siguientes. Algunas: congestionamiento del tráfico automotor, estudio del tránsito o tráfico aéreo en un aeropuerto, problemas de almacenamiento, capacidad de la sala de espera de un hospital, el número de médicos que deben atender en la guardia de un hospital, el número de camas que debe tener un pabellón, el número de cajas que deben operar en un banco o en un supermercado en función de la hora y el día de la semana, el número de camiones que deben distribuir productos en una región, la secuenciación automática de encendido de semáforos a lo largo de una avenida, el número de operadores que atienden llamadas de larga distancia durante un turno, programas que esperan ser procesados por una computadora digital. Bueno, todas estas son situaciones en las que se ha aplicado la teoría de colas. Bueno, acá en la imagen podemos ver algunos ejemplos. Aquí tenemos en la primera, esto es un sistema de colas. El servidor es una esclusa de navegación, esto es la esclusa Miraflores en Panamá. El servidor son las esclusas, acá tenemos dos esclusas. Bueno, y allá al fondo ustedes ven los barcos que están aguardando ser servidos. Y aquí tienen dos barcos de contenedores que están siendo servidos.
Aquí tenemos otro ejemplo, una línea de ensamble de automóviles. ¿Sí? Ahí está, este es un sistema en serie donde tenemos un servidor, en este caso está robotizado, automatizado. Bueno, y los clientes, en este caso los automóviles que están ensamblando, que pasan por etapas una vez que cumplieron las anteriores. Evidentemente va a tener un origen, el inicio del ensamble y un final cuando está el ensamble terminado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, el sistema de cola, que son peajes. Fíjense que aquí tenemos los servidores, son las casillas de cobro de peaje, y se están formando colas a partir de cada uno de estos servidores. Fíjense que en este caso, en el caso de Veracruz, hay una sola cola para dos servidores que están en paralelo. Entonces el buque puede alternativamente elegir no hay ningún impedimento que lo haga una u otra servidor. En este caso, también, es decir, los automóviles pueden cambiar dentro de sus posibilidades de cola. Bueno, acá tenemos otro caso. Esto es Chuquicamata, un servicio de transporte de minerales. Fíjense que hay una serie de servidores que son los equipos que abastecen a los camiones de la carga. Bueno, y los clientes en este caso son los camiones que necesitan transportar esa carga. Bueno, acá algo más familiarizado. Vemos una cola donde los clientes pueden ser servidos, seguramente es un cobro de algún servicio, etc. Bueno, acá tenemos también en una casilla de peaje, fíjense que simultáneamente los problemas que hay cuando puede ser que se quieren elegir cuál es el servidor que es más conveniente. En este caso los dos tuvieron la misma mirada, evidentemente al poder cambiarse de cola, los dos optaron por la misma. El sistema vemos que no lo van a poder hacer. Bueno, acá tenemos otro sistema de colas. En este caso el servidor es la pista de aviación y tenemos los clientes que son los aviones. Bueno, acá algo también familiarizado, es un cajero automático en un banco. Ahí puede haber un cajero o varios en paralelo, bueno, y hay una única cola. Lo mismo con una estación de servicio, los clientes son los automóviles y el servidor son los surtidores. Bueno, también aquí vemos las colas que se producen en el tránsito entre los peajes. Acá algo más común es un supermercado donde hay una línea de cajas. Acá tenemos varios servidores y los clientes que hacen cola para cada servicio. Es decir, o una cola y varios servidores o varias colas para varios servidores. Bueno, otro tipo de colas, los clientes son personas que van a buscar
o se van a postular a un empleo. El servidor es la ventanilla que atiende esas demandas y los clientes. Bien, entonces en estos ejemplos de sistema de cola vimos, por ejemplo, en situación de aeropuerto, la llegada son aviones, los clientes, en la cola vemos aviones en espera para aterrizar, mecanismo de servicio de la pista, en el aeropuerto los pasajeros, es decir, si la llegada del pasajero, la cola va a venir a una sala de espera y el mecanismo de servicio del avión. Es esta diferencia, en un caso el servidor de los aviones en la pista, en este caso el servidor de los pasajeros es el avión. Después departamento de bomberos, aquí tenemos la llegada del alarma de incendio, ese es el cliente. Espera, hay varios incendios que están esperando ser atendidos por bomberos, y el mecanismo de servicio son las estaciones de bomberos. La compañía telefónica, llamadas que llegan en la cola de llamadas en espera, y el mecanismo de servicio es un conmutador. Lavado de autos, llegan los clientes en autos, en la cola hay autos que esperan ser atendidos, y el mecanismo de servicio, el mecanismo de lavado. En el caso de una corte de justicia, las llegadas son casos, en la cola hay casos atrasados y el servidor es el juez. En la panadería tenemos llegada de clientes con números en la cola, y el servidor es el vendedor. En la oficina de correo, la llegada de correspondencia, es decir, la cola es el buzón y el mecanismo de servicio es el cartero. Y en un hospital, los clientes son los pacientes, en la cola hay personas enfermas y los servidores son los médicos. Vamos a ver una pequeña reseña histórica de la teoría de colas. Esta teoría es una rama de la matemática aplicada que tiene su origen en un trabajo llevado a cabo en el 1910 por Erlang sobre un problema de congestión de tráfico telefónico. Una situación de este tipo se presenta en el estudio del tráfico telefónico. Es decir, las llamadas constituyen el flujo que es interrumpido en la oficina central de teléfono por los operadores al tratar de comunicarse con los destinatarios. Durante una hora pico, los que tratan de llamar sufren demoras, ya que los operadores son incapaces de atender las llamadas con la misma rapidez con que se producen estas. El problema que originalmente trató Erlang en su trabajo de 1910 se refería al cálculo de demora en caso de que solo existiese un operador. En el año 1917, los resultados obtenidos se extendieron al caso que hubiesen varios operadores. Los trabajos continuaron la trayectoria marcada por Erlang, siendo más interesantes los publicados por Molina en 1927 y Frick en 1928. Un periodo de investigación dedicado al aspecto matemático del problema comenzó en 1930 con un trabajo de Polaczek. A este le siguieron lo de Kolmogorov en 1931 y lo de Kitchine en 1932 y 1933. Luego hubo un periodo de inactividad que se prolongó hasta la última guerra. Desde entonces se estudió con vista a resolver problemas industriales. Entonces, ahora veamos un concepto con referencia al tiempo de espera. Tener que esperar no solo es una molestia personal,
El tiempo que la población de un país pierde al esperar en las colas es un factor importante tanto en la calidad de vida como en la eficiencia de su economía. Por ejemplo, la recompensa de situarnos cerca del escenario en el concierto de nuestro artista favorito puede ser un motivo suficiente para guardar cola durante horas o incluso días. Y aunque con más desgano, también hacemos cola para tomar el colectivo, en los controles en los aeropuertos, en el supermercado, en la panadería, en el cine, en un restaurante, en el tráfico, en un peaje, en la sala de urgencias de un hospital, en el turno médico, en la gasolinera, en el banco, en el cajero, en distintas oficinas haciendo gestiones de Estado. Todo esto y muchísimos otros fragmentos de nuestra cotidianidad son tiempos de espera. Aunque son sufridas en pequeñas dosis, estas demoras que se repiten a lo largo del día, de la semana y los meses suman entre 2 y 4 años de vida laboral de los habitantes de las grandes ciudades de América Latina. La población que tiene entre 18 y 65 años consume de 6 a 11% de su tiempo de vigilia en pausas y espera. Si este tiempo se usara de manera productiva, significarían millones de pesos año de trabajo útil. Incluso estas asombrosas cifras no cuentan toda la historia del impacto que causa la espera excesiva. También ocurren grandes ineficiencias debido a otros tipos de espera que no son personas en una cola. Por ejemplo, hacer que las máquinas esperen una reparación puede dar como resultado pérdida de producción. Los vehículos, incluso barcos y camiones, que deben esperar la descarga, pueden retrasar envíos subsecuentes. Los aviones que esperan despegar o aterrizar pueden desorganizar la programación posterior de vuelos. Los retrasos en las transmisiones de telecomunicaciones por saturación de líneas pueden causar fallas inesperadas en los datos. Cuando los trabajos de manufactura esperan su proceso, se puede perturbar la producción subsecuente. El retraso de los trabajos de servicio respecto a su fecha de entrega es una causa de pérdida de negocios futuros. Y bueno, y aquí nos hacemos algunas preguntas, es decir, ¿por qué estudiar las colas? Entonces, esperar a que nos atienda es parte de la vida diaria y además el fenómeno de esperar no se limita a los seres humanos. Eliminar la espera por completo no es una opción factible debido a que el costo de instalación y operación del centro de operaciones puede ser prohibitivo. Nuestro único recurso es buscar el equilibrio entre el costo de ofrecer un servicio y el de esperar a que lo atiendan. El análisis de las colas es el vínculo para alcanzar esta meta. ¿Por qué estudiar las colas? El estudio de las colas tiene que ver con la cuantificación del fenómeno de esperar por medio de medidas de desempeño representativas, tales como la longitud promedio de la cola, el tiempo de espera promedio de la cola y el uso promedio de la instalación. Estas medidas se utilizan para diseñar una instalación de servicio. La longitud promedio de la cola, el tiempo de espera promedio de la cola y el uso promedio de la instalación. Por ejemplo, en un restaurante de comida rápida con 3 mostradores de servicio, el gerente desea agilizar el servicio. Un estudio revela la siguiente relación entre la cantidad de mostradores y el tiempo de espera para el servicio. Entonces, así tenemos que con una cantidad, con un mostrador, el tiempo de espera promedio del cliente es 16.2 minutos. Con 2 cajeros, 10,3. Con 3 cajeros se reduce a 6,9. Con 4 cajeros, 4,8. 5 cajeros, 2,9, etc. Un examen de estos datos revela un tiempo de espera promedio de 7 minutos en la situación actual de 3 mostradores. Para 3 mostradores tenemos un tiempo de espera promedio de 7 minutos prácticamente. En 5 mostradores se reducirán a la espera de 3 minutos aproximadamente. Es decir, de pasar de 3
a 5 mostradores, es decir, incrementándose el sistema en 2 mostradores, el ahorro del tiempo pasa de 7 a 3, es de 4 minutos. Entonces ahora veamos estos modelos basados en costos. El resultado del análisis de cola puede incorporarse a un modelo de optimización de costos que busca minimizar la suma del costo de ofrecer el servicio y la espera por parte de los clientes. Entonces, están en juego dos costos: el costo del servicio y la espera por parte de los clientes. Un análisis más a fondo del restaurante revela los siguientes resultados. Fíjense que por otro lado, con un servidor, la inactividad del mismo es 0, es decir, está ocupado a full, no tiene tiempo ocioso. Con 2 servidores, la inactividad es del 8%, con 3 del 12%, con 4 del 18%, con 5 es prácticamente el 30%, es decir, el 30% de las veces los servidores, esos 5 servidores estarían ociosos, y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a ver este modelo de costos. Fíjense que no existe el nivel de servicio, se ubica el nivel de servicio, es decir, la cantidad de servidores. Y aquí aparecen bien ordenadas el costo del servicio, ya sea el costo de esperar clientes por unidad de tiempo, el costo de espera que tiene un cliente por unidad de tiempo. Fíjense que cuanto más servidores hay, el costo de esperar disminuye, porque el cliente está menos tiempo esperando que lo atiendan. También podemos ver cómo se relaciona el nivel de servicio con el costo, en el caso de el costo de operar la instalación de servicio, costo por unidad de tiempo. Fíjense que cuando tenemos un número pequeño de servidores, el costo de operarlo es bajo. Ahora, si el nivel de servicio aumenta, el costo de brindar ese servicio es mayor. Entonces, por un lado, el costo de esperar, o el costo de espera que tiene un cliente, cuando el nivel de servicio es muy bajo, ese costo de espera del cliente es bajo, pero el nivel o el costo de operar esa instalación es bajo. Y bueno, cuando el nivel de servicio es alto, evidentemente el costo de espera del cliente es bajo y el costo de operación del sistema es mucho más alto. Bueno, el costo total, teniendo en cuenta el costo de operar la instalación y el costo de espera al cliente, lo vemos graficar en esta curva de costo total, lo que nos puede llegar a definir el nivel de servicio óptimo, donde que es aquel que hace mínimo el costo total. Esa es una manera de tomar decisiones a través de este modelo basado en costo. Los resultados del análisis de cola pueden incorporarse a un modelo de optimización de costos que busca minimizar la suma del costo de ofrecer el servicio y la espera por parte del cliente. La figura nos mostraba un modelo de costo típico, donde el costo del servicio se incrementa con el aumento del nivel del servicio. Al mismo tiempo, el costo de esperar se reduce con el incremento del nivel del servicio. El obstáculo principal a implementar modelos de costos es la dificultad de determinar el costo de espera, sobre todo la que experimentan las personas. Definir esta curva, evidentemente, es bastante compleja, a veces se lo hace comparándolo con
aprovechamiento alternativo de ese tiempo de espera en la cola. Entonces, de nuestro sistema, podemos hacernos dos preguntas. La primera es cuál es la productividad de la estación cuando el número de cajeros es 5. La productividad, vamos aquí y vemos que para 5 la productividad, esto es para 5 la productividad es del 70% aproximadamente. 70,70. Otra pregunta es si el gerente desea mantener el tiempo de espera promedio en alrededor de 3 minutos, y al mismo tiempo mantener la eficiencia de la instalación aproximadamente al 90%, pueden alcanzar las dos metas. Bueno, podríamos decir que sí, porque si el gerente desea mantener el tiempo de espera promedio en alrededor de 3 minutos, necesita 5 servidores. Y también, por otro lado, datos nos dicen que 5 servidores tienen una actividad del 70%. Evidentemente, eso es imposible alcanzar el rendimiento. Porque para mantener la eficiencia de la instalación aproximadamente el 90%, nosotros tenemos que tener, supongamos, 3 servidores. Y con 3 servidores no tenemos un tiempo de espera de 7 minutos. Bien. Analicemos ahora un modelo básico de un sistema de cola. Recientemente vimos un servidor, vimos un sistema que tiene un servidor y una cola. Digamos que un sistema simple, un servidor y una única cola. Donde, evidentemente, el primer cliente fue servido directamente, estacionado en azul, pero el segundo, al encontrar el servidor ocupado, se tuvo que acoplar a la y esperar allí hasta que sea servido. Entonces, nuestro sistema básico consta de un servidor, se produce la llegada de los clientes. Si el servidor está ocupado, se debe formar una cola. Y una vez que el cliente es seleccionado por el servidor y el servidor satisface el servicio, el cliente sale del sistema una vez servido. Entonces, en este sistema simple veamos cuáles son los elementos del modelo. Ellos son los actores principales en una situación de colas, como el cliente y el servidor. Los clientes y el servidor. Los clientes llegan a una instalación o un servicio desde una fuente. Al llegar, un cliente puede ser atendido de inmediato o esperar en una cola si la instalación está ocupada. Cuando una instalación completa un servicio, incorpora de forma automática a un cliente que está esperando en la cola, si lo hay en ella. Si la cola está vacía, la instalación se vuelve ociosa hasta que llega un nuevo cliente. Desde el punto de vista del análisis de colas,
la llegada de los clientes está representada por el tiempo entre llegadas, es decir, el tiempo entre dos llegadas sucesivas. Y el servicio se mide por el tiempo de servicio por cliente. Por lo general, los tiempos entre llegada y de servicio son probabilísticos o determinísticos. El tamaño de la cola es importante en el análisis de colas. Puede ser finito o puede ser finito. La disciplina en las colas, la cual representa el orden en que se seleccionan los clientes en una cola, es un factor importante en el análisis de modelos de colas. La disciplina más común es la de primero en llegar, primero en ser atendido, FCFS. Entre otras disciplinas está último en llegar, primero en ser atendido, LCFS. Otra disciplina es el servicio en orden aleatorio, CIRO, y los clientes también pueden ser seleccionados de entre la cola con base en algún orden de prioridad. Por ejemplo, los trabajos urgentes en un taller se procesan antes que los trabajos normales. El comportamiento en desempeña un papel en el análisis del mismo espera. Los clientes pueden cambiarse de una cola más larga a una más corta para reducir el tiempo de espera. Pueden desistir del todo de hacer cola debido a la larga tardanza anticipada o salirse de una cola porque han estado esperando demasiado. El diseño de la instalación de servicio puede incluir servidores paralelos. Los servidores también pueden estar dispuestos en serie o estar dispuestos en red. La fuente de la cual se generan los clientes puede ser finita o infinita. Una fuente finita limita la cantidad de clientes que llegan. Por ejemplo, las máquinas que solicitan el servicio de un técnico en mantenimiento. Una fuente infinita es, para todo propósito práctico, por siempre abundante. Llamadas que entran a un conmutador telefónico, en general nos referimos a fuentes grandes. Bueno, en cuanto a modelos de colas y simulación, diremos que las variaciones en los elementos de una situación de colas originan varios modelos de colas matemáticas. Nosotros veremos ejemplos de modelos con tasa de llegada y de servicio de tipo Poisson, como son el modelo MM1. M se refiere a la distribución, a la característica de la distribución exponencial, y el número se refiere a la cantidad de servidores. Entonces, la primera M indica que una distribución exponencial de las llegadas. La segunda M se refiere al servicio y el número se refiere a la cantidad de servidores. Entonces, este es un modelo MM1. También aparece el modelo MMS, ese es el número de servidores, más de uno. El modelo MM1K, K es una restricción en el tamaño de la cola. Modelo MMSK es un modelo con varios servidores, pero tiene limitaciones en la cola. El modelo MM1 infinito H, infinito me está diciendo, uno tiene un servidor y tenemos fuente infinita y tenemos una limitación en la capacidad del sistema.
modelo MMS infinito H, modelo MM infinito. Este es el modelo típico del supermercado, modelo de fuente finita, que es el modelo de reparación de máquinas, el modelo de red de colas. Entonces, vamos a ver todos estos modelos y su cálculo correspondiente. Las situaciones de colas complejas que no pueden representarse matemáticamente se suelen analizar por medio de la simulación. Bueno, otra pregunta es cuál es el objetivo al estudiar la operación de una instalación de servicio. Nuestro objetivo al estudiar la operación de una instalación de servicio en condiciones aleatorias es el de asegurar algunas características que midan el desempeño del sistema sometido a esto. Por ejemplo, una medida lógica de desempeño es el tiempo que esperará un cliente antes de ser atendido. Otra medida es el porcentaje de tiempo que no se utiliza en la instalación del servicio. La primera medida vislumbra el sistema desde el punto de vista del cliente y la segunda evalúa el grado de uso de la instalación. Podemos advertir intuitivamente que cuanto mayor sea el tiempo de espera del cliente, tanto menor es el porcentaje de tiempo que se mantendría ociosa la instalación y viceversa. Estas medidas de desempeño pueden utilizarse para seleccionar el nivel de servicio o tasa de servicio que producirá un equilibrio razonable entre las dos situaciones en conflicto. También se analizarán varios modelos de espera o de línea de espera que explican una diversidad de operaciones del servicio. El objetivo final de resolver estos modelos consiste en determinar las características que miden el desempeño del sistema. Mostraremos cómo se puede utilizar esta información en la búsqueda de un diseño óptimo para la instalación de servicio. Muchas industrias de servicio tienen un sistema de colas en el que los productos o clientes llegan a una estación, esperan en una fila o cola, obtienen algún tipo de servicio y luego salen del sistema. El tener que esperar en una cola es una experiencia cotidiana que normalmente se considera desagradable. Esperar un ascensor, ser servido en un restaurante o en una cola de un banco es una confrontación con la pérdida de tiempo. Si la espera es demasiado larga, las personas se vuelven irritables e inquietas. Los temperamentos se ofuscan. Por supuesto, demasiado larga es relativo. Por ejemplo, la espera puede hacerse más prolongada si se está sentado, como en un restaurante, que si se está parado, como en un supermercado. Aún así, la paciencia tiene límites. Finalmente, la gente se va a otra parte. Aunque sea desagradable esperar, es fácil observar que el proporcionar suficiente capacidad de servicio para eliminar la espera sería muy costoso. Piense cuántas cajeras serían necesarias en un banco o cuántas cajas en un comercio para eliminar todas las colas. Aún si esto fuera posible, todavía se tendría que esperar mientras se proporciona el servicio. Es claro que se necesita algún tipo de balance para que el tiempo no sea muy largo y el costo del servicio no sea muy alto. También diremos que los modelos de sistema de cola se pueden usar para responder preguntas como las siguientes. ¿Qué fracción de tiempo está ocioso cada servidor? Muy bien. ¿Cuál es el número esperado de clientes presentes en la cola? Muy bien. ¿Cuál es el tiempo promedio que un cliente espera en la cola? O bien, ¿cuál es la distribución de probabilidad del número de clientes presentes en una cola? También nos puede interesar saber cuál es la distribución de probabilidad del tiempo de espera de un cliente.
O bien, si un gerente de banco desea asegurar que solo el 1% de los clientes tenga que esperar más de 5 minutos su turno, la pregunta sería ¿cuántas ventanillas debe habilitar? El problema que tiene el administrador, por lo general, es determinar qué capacidad o tasa de servicio proporciona el balance apropiado. Con experiencia y sentido común, muchos administradores encuentran un equilibrio entre los costos de espera y de servicio sin elaborar ningún cálculo. Por ejemplo, el administrador de un supermercado actúa intuitivamente para agregar personal en las cajas cuando las colas se hacen muy largas. El administrador de un restaurante planea tener más mozos alrededor de la hora de comida, guiándose por la experiencia. No obstante, hay ocasiones en las que la intuición necesita ayuda, como cuando va de por medio una inversión sustancial de capital o cuando el balance apropiado no es evidente. La situación ideal es cuando los servidores están esperando temporalmente a los clientes y estos solo esperan servicio momentáneamente. Este es un caso típico de un sistema balanceado que tiende a un sistema estable o en equilibrio. En resumen, lo que algunas veces se denomina crítico para un problema de cola es una decisión de compromiso. Comparando el costo de suministrar un nivel de servicio, por ejemplo, 10 líneas telefónicas, 15 reparadores, 4 pistas de aterrizaje, 8 cajeros y así sucesivamente, con el costo de espera, cliente insatisfecho, línea de producción detenida, pérdida de ingresos, etc. Eso es un análisis crítico de cuál sería lo más conveniente. El análisis cuantitativo, con frecuencia, es útil en esta situación. Algunos objetivos de la teoría de espera son los siguientes. En primer lugar, caracterizar cuantitativa y cualitativamente a una cola. Es decir, caracterizar a través de sus medidas llamadas características. Otro objetivo es determinar los niveles adecuados de ciertos parámetros del sistema que equilibran el costo social de la espera con el costo asociado al consumo de recursos. Rendimiento de la estación, mayor tiempo de espera de un cliente, etc. La cuantificación de una línea de espera se puede hacer a través de un análisis matemático o de un proceso de simulación. El primer enfoque, de poder aplicarse, produce resultados óptimos. Sin embargo, requiere de suposiciones muy estrictas en cuanto a la naturaleza de la llegada de clientes, el tipo de servicio, el número de servidores y la estructura del sistema. El proceso de simulación tiene una aplicación más general que el de análisis matemático, ya que prácticamente se lo puede utilizar para cualquier sistema. Su desventaja es que no produce valores óptimos y es mucho más costoso. También tenemos problemas administrativos relacionados con los sistemas de mejora. Estos tipos de problemas se clasifican en dos grandes grupos básicos, de análisis y de diseño. En cuanto a los problemas de análisis, en este caso, si está interesado en saber si un sistema dado está funcionando satisfactoriamente, necesita responder una más de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar en la fila antes de ser atendido? Otra, ¿qué fracción de tiempo ocupan los servidores en atender un cliente o en procesar un producto? Y otra sería, ¿cuáles son los números promedio y máximo de clientes que esperan en la fila? Basándose en estas preguntas, los gerentes tomarán decisiones como, por ejemplo, emplear o no más gente, una estación de trabajo adicional para mejorar el nivel de servicio,
o si es necesario o no aumentar el tamaño del área de espera. En cuanto a los problemas de diseño, si se desea diseñar las características de un sistema que logre un objetivo general, esto puede implicar el planteamiento de preguntas tales como, por ejemplo, ¿cuántas personas o estaciones deben emplearse para proporcionar un servicio aceptable? O si deberán los clientes esperar en una sola fila o en diferentes filas. O si deberá haber una estación de trabajo separada que maneje las cuestiones especiales, como en el caso del acceso a primera clase en la ventanilla de una aerolínea. ¿Qué tanto espacio se necesita para que los clientes o los productos puedan esperar? Por ejemplo, en un sistema de reservaciones por teléfono, ¿qué tan grande debe ser la capacidad de retención? Esto es, ¿cuántas llamadas telefónicas se deben mantener en espera antes de que la siguiente obtenga la señal de ocupado? En cuanto a los clientes y servidores, diremos que en el sistema de cola el término cliente se usa para referirse a, por ejemplo, gente esperando a que se desocupe alguna línea telefónica, máquinas que deben ser reparadas, aviones esperando autorización para aterrizar, gente esperando en la cola de un cajero de un supermercado, etc. El término instalaciones de servicios se utiliza en sistemas de cola para referirse a, por ejemplo, líneas de teléfono, talleres de reparación, pistas de un aeropuerto, cajas de pago, cajeros automáticos, etc. En cuanto a las tasas de servicio, diremos que los servicios de cola pretenden a menudo una tasa variable de llegada y una tasa variable de servicio. Los ejemplos de tasa variable de llegada podrían ser los siguientes. La demanda o tasa de llegadas a una central telefónica es de 60 llamadas por minuto. La máquina se descompone o llegan a una instalación de reparación a una tasa de 3 por semana, o que es lo mismo 15 por mes. Los aviones llegan, es decir, solicitan pista entre las 6 p.m. y 7 p.m. a una tasa de 1 por minuto. Los clientes llegan a una caja de pago a una tasa de 25 por hora. Estos son ejemplos de tasa variable de llegadas. Veamos ahora ejemplos de tasa de servicio. Por ejemplo, los sistemas telefónicos entre dos ciudades pueden manejar 90 llamadas por minuto. Una instalación de reparación puede, en promedio, reparar máquinas a una tasa de 4 por día o 4 en 8 horas. Una pista de aeropuerto puede aterrizar 2 aviones por minuto o una cada 30 segundos. En promedio, una ventanilla de pago puede procesar un cliente cada 4 minutos. Estos son ejemplos de tasas de servicio. En cuanto a la homogeneidad, podemos decir que las llegadas son homogéneas o vienen de la misma población. Esta es una limitación importante de la teoría de cola. Cuando una instalación de servicio, como un aeropuerto, maneja diferentes tipos de llegada, estas se deben tratar por separado. Es decir, tenemos que hablar de homogeneidad. Un ejemplo sería un sistema para los pasajeros y otro para los aviones en el aeropuerto. Por supuesto, los dos se relacionan, pero la teoría de cola solo los puede tratar por separado y en forma independiente. Si se quisiera analizarlos juntos, se tendría que usar simulación. Veamos ahora algunas estructuras típicas de sistemas de colas. Veamos, en primera instancia, ya lo hemos analizado, una línea y un servidor. Ahí tengo un servidor, en nuestro sistema, la llegada de los clientes, se conforma una cola, son seleccionados el servidor de la cola, y una vez que está en servidor, sale del sistema. Tenemos otro caso donde se pusieron arriba de los clientes,
forman una cola y aquí hay 3 servidores en paralelo. Una vez que cada cliente termina el servido, bueno, sale fuera del sistema a partir del servidor. Entonces aquí tenemos una cola y 3 servidores. Esto sirve para ese servidor. Bueno, tenemos otro caso donde tenemos la llegada, directamente hay, en este caso, 3 colas. Bueno, cada cola va a tener un servidor, y bueno, el servidor cliente sale fuera del sistema. También podemos tener sistemas donde tenemos una línea de llegada y servidores secuenciales. Es decir, una llegada, los clientes se ponen una cola y luego tienen que pasar sucesivamente por distintos servidores. Una vez que cumplieron y si pasaron por todos los servidores, recién ahí puede el cliente salir del sistema. En cuanto a los costos, en un sistema de cola diremos que el costo de espera es el costo para el cliente al esperar. Representa el costo de oportunidad del tiempo perdido. Un sistema con un bajo costo de espera es una fuente importante de competitividad. Analicemos ahora un proceso básico de colas. Con todos los elementos que tenemos, podemos decir que el proceso básico supuesto por la mayor parte de los modelos de cola es el siguiente. Los clientes que requieren un servicio se generan a través del tiempo en una fuente de entrada. Estos clientes entran en el sistema y se unen a una cola. En determinado momento se selecciona un miembro de la cola para proporcionar el servicio mediante alguna regla conocida como disciplina de cola o disciplina de servicio. Después, en un mecanismo de servicio, se lleva a cabo el servicio requerido por el cliente, luego de lo cual el cliente sale del sistema de cola. Los clientes que se forman en una cola lo hacen en un área de espera. Entonces, ahora analizaremos por separado cada uno de estos elementos. Por ejemplo, haremos referencia a la fuente de entrada, es decir, a la población potencial. Una característica de la fuente de entrada es su tamaño. El tamaño es el número total de clientes que pueden requerir servicio en determinado momento, es decir, el número total de clientes potenciales distintos. Puede suponerse que el tamaño es infinito o finito, de modo que también se dice que la fuente de entrada es ilimitada o limitada. Como los cálculos son mucho más sencillos para el caso infinito, esta suposición se hace muy seguido cuando el tamaño real sea un número fijo relativamente grande y deberá tomarse como una suposición implícita en cualquier modelo que no establezca otra cosa. El caso finito es más difícil analíticamente, pues el número de clientes en la cola afecta el número potencial de clientes fuera del sistema en cualquier momento. Pero debe hacerse esta suposición finita si la tasa de llegada de clientes nuevos que se generan en la fuente de entrada queda afectada en forma significativa por el número de clientes en el sistema de línea de espera, como es el caso del modelo de virtualización de máquina. ¿Por qué eso? Porque si tenemos 10 máquinas en total y tenemos 2 servidores, es decir, a medida que se descompone una máquina, va al servidor, pero en el sistema las máquinas funcionan, no son 10, son 9. Bueno, y así, si se descompone otra máquina, va a pasar a ser reparada, y ya en el sistema va a haber 8 máquinas en buen funcionamiento. Evidentemente,
el estado del sistema es afectado en forma directa porque se trata de una población finita. Analicemos la llegada al sistema. En este caso se debe especificar el patrón estadístico mediante el cual se generan los clientes a través del tiempo. La suposición es que se generan de acuerdo a un proceso Poisson, es decir, el número de clientes que llegan hasta un tiempo específico tiene una distribución Poisson. Este caso corresponde a aquel cuya llegada al sistema ocurre de manera aleatoria, pero con cierta tasa media fija, y sin importar cuántos clientes están en el sistema, por lo que el tamaño de la fuente de entrada es infinito. Una suposición equivalente es que la distribución de probabilidad del tiempo que transcurre entre dos llegadas consecutivas es exponencial. Con relación al tiempo entre llegadas, diremos que es el tiempo transcurrido entre la llegada de un cliente y el inmediatamente anterior. Este intervalo de tiempo puede ser una constante, es decir, determinístico, o una variable aleatoria, probabilística, cuya distribución de probabilidad se puede conocer o no. El enfoque de análisis matemático de línea de espera está muy bien desarrollado cuando la distribución de llegadas es Poisson. Cuando las llegadas no son independientes, en el caso de un grupo de pacientes que llegan a un centro de emergencia cuando estos sufrieron el mismo accidente, se utiliza el enfoque de la simulación. Entonces aquí podemos también hablar de la tasa media de llegadas y el tiempo entre llegadas. La tasa media de llegadas, vamos a llamarle lambda, el tiempo esperado entre llegadas es 1 sobre lambda. Por ejemplo, si la tasa media de llegada es lambda, que es igual a 20 clientes por hora, entonces el tiempo esperado entre llegadas es 1 sobre lambda, es decir, 1 sobre 20 igual a 3 minutos. Entonces, que se va a distinguir entre la tasa media de llegada y el tiempo esperado entre llegadas. En cuanto a la disciplina de servicio, diremos que algunas de las formas más comunes en que los clientes que esperan son seleccionados para ser atendidos son primero en entrar, primero en salir. Es un criterio fijo. Aquí los clientes son atendidos en el orden en que van llegando a la fila. Los clientes de un banco y de un supermercado, por ejemplo, son atendidos de esta manera. Otro criterio es el último en entrar, primero en salir. Es el criterio LIFO. El cliente que ha llegado más recientemente es el primero en ser atendido. Un ejemplo de esta disciplina se da en un proceso de producción en que los productos llegan a una estación de trabajo y son apilados uno encima de otro. El trabajador elige para su procesamiento el producto que está en la cima de la pila, que fue el último que llegó para ser procesado o para brindarle un servicio. También en el caso de cuando el servidor es un ascensor. También otro criterio es con selección de prioridad, es decir, a cada cliente que llega se le da una prioridad y se elige según esta para brindarle un servicio. Un ejemplo de esta disciplina son los pacientes que llegan a la sala de urgencia de un hospital. Mientras más severo sea el caso, mayor será la prioridad del cliente. En este caso, del paciente. Y otro criterio es la disciplina CIRO, es decir, servicio en orden aleatorio. A veces el orden en que llegan los clientes no tiene efecto alguno sobre el orden en el que se les sirve. Este sería el caso si el siguiente cliente en ser atendido se selecciona al azar de entre los que están esperando para ser atendidos. Veamos ahora algunos aspectos en cuanto al diseño de la instalación y la ejecución del servicio. La instalación puede incluir más de un servidor, con lo cual es posible atender a tanto clientes en forma simultánea como número de servidores haya. Por ejemplo, los cajeros bancarios. En este caso, todos los servidores ofrecen el mismo servicio y se dice que la instalación tiene servidores paralelos. Por otra parte, la instalación puede comprender un número de estaciones en serie por las que puede pasar el cliente antes de que se complete el servicio. Por ejemplo,
el procesamiento de un producto en una serie de máquinas. Las situaciones resultantes se conocen normalmente como líneas de espera en serie o líneas de espera sucesivas. El diseño más general de una instalación de servicio incluye estaciones de procesamiento en serie y en paralelo. Esto da origen a lo que llamamos líneas de espera en red. Bueno, así también vamos a considerar distintos tipos de sistemas de cola. Por ejemplo, una cola a un servidor. Aquí en este caso existe una fuente a partir de la cual fluyen los clientes, una línea de espera o cola, y existe además un único centro de servicio. Por ejemplo, en una boletería de un cine en donde se venden boletos de acuerdo a cómo llegan los espectadores. Otro tipo de sistema es monocola multicanal. Es decir, existe una fuente a partir de la cual fluyen los clientes, una sola línea de espera, dos o más canales en paralelo constituyen el centro de servicio, asegura el proceso primero en entrar, primero en salir. Por ejemplo, en una peluquería, 5 sillones, es decir, 5 peluqueros que prestan sus servicios siguiendo una política de atender a los clientes en el orden con que llegan al establecimiento. No se aceptan reservaciones. Otro tipo es la multicola multicanal con opción de cambio. Es decir, existe una fuente a partir de la cual surgen los clientes, colas independientes con opción de elección y cambio, canales independientes constituyen el centro de servicio, no asegura el proceso primero en entrar, primero en salir. Un ejemplo es el caso de un banco donde existen 8 cajas y los clientes se forman en la cola que más les convenga, con la opción de cambiarse de una cola a otra. Otro sistema puede ser multicola multicanal con opción de cambio. Es el caso de cualquier trámite burocrático. Por ejemplo, la oficina de préstamos a corto plazo, donde existen 5 ventanillas de recepción de documentos, de acuerdo a la inicial del apellido paterno. De AE, de FAJ, de KO, de PAT y de BAC. Otro tipo de sistema es una cola y servidores múltiples en cascada. Por ejemplo, en una embotelladora, las botellas usadas se esterilizan, después pasan al llenado del líquido, tapado, etiquetado y empaquetado. Se cuenta con una sola esterilizadora, una sola máquina de llenado, una tapadora, una etiquetadora y una empaquetadora. Colas múltiples, servidores múltiples en sistema mixto. Existe una fuente a partir de la cual surgen los clientes, líneas en paralelo, sin opción a cambio de cola, canales de despacho en paralelo, serie constituyendo el centro de servicio. Un caso sería el mismo ejemplo anterior, pero con más de una unidad de las diferentes máquinas que se mencionan. Entonces así, muy rápido vemos una monocola monocanal. Vemos también la monocola multicanal en paralelo. Vemos multicola, multicanal, con opción de cambio. Una cola de servidores en serie. Y aquí vemos una cola, servidores múltiples, y están en. Bueno, hagamos referencia al tamaño de la línea de espera. El número de clientes que pueden esperar en la cola puede ser finito o infinito. El número de teléfonos al que da servicio un conmutador telefónico es un ejemplo de una fuente inagotable, infinita, mientras que el número de máquinas en una sección de una fábrica es un ejemplo de fuente limitada o finita. En el primer caso, la tasa de llegada difícilmente se verá afectada por el número
de teléfono ocupados en cualquier momento. De manera que es posible considerar que los tiempos entre llegadas forman un proceso de renovación. Sin embargo, en el segundo caso, cada máquina que requiere la atención de un operador, es decir, que entra al sistema de línea de espera, puede reducir en forma significativa la tasa de llegada. Y cada máquina que ha recibido servicio, esto es, que sale del sistema, puede aumentar una vez más de manera significativa la tasa de llegada, porque ya está preparada. La espera de los clientes en la cola. En cuanto a ello, diremos que los clientes pueden esperar en una cola o en varias, en las cuales pueden tener la opción de cambiarse o no. Por ejemplo, en algunos bancos los clientes deben hacer una sola cola, pero en otros pueden escoger la cola en donde formarse. Si hay varias colas en una instalación, es importante conocer si se permite a los clientes cambiar de cola o no. La mayoría de los sistemas con colas múltiples se permite el cambio, pero no se lo recomienda, por ejemplo, en una casilla para peaje. Cuando hay varias colas, con frecuencia los clientes se forman en la más corta. Desafortunadamente, en muchos casos, como en un supermercado, es difícil definir la cola más corta. En cuanto al tiempo de servicio, diremos que en general cada cliente que ingresa al sistema de atención no siempre lo hace en búsqueda de un servicio similar al que motivó el ingreso de los otros clientes que lo preceden lo suceden. El tiempo de servicio puede ser una constante o una variable. Puede ser además aleatoria, dependiente o independiente, cuya distribución de probabilidad se puede o no conocer. El enfoque matemático ha proporcionado resultados a las líneas de espera cuando el tiempo de servicio tiene una distribución exponencial negativa o una distribución de Erlang. Para otras distribuciones se utiliza el enfoque de simulación. Se dice que el tiempo de servicio es dependiente cuando varía por factores de presión del sistema y es independiente cuando la duración del servicio no se afecta por este tipo de presión. En cuanto a los sistemas de cola, diremos que el servicio puede ser brindado por un servidor o por servidores múltiples. También el tiempo de servicio varía de cliente a cliente y el tiempo esperado de servicio depende de la tasa media de servicio común. El tiempo esperado de servicio equivale a 1 sobre mu. Por ejemplo, si la tasa media de servicio mu es de 25 clientes por hora, es decir, que se va a atender a razón de 25 clientes por hora, entonces el tiempo esperado de servicio es 1 sobre mu, es decir, de 2,4 minutos. Se puede expresar de una u otra manera el tiempo de servicio. Es necesario seleccionar una distribución de probabilidad para los tiempos de servicio. Hay dos distribuciones que representarían puntos extremos. Por un lado, la distribución exponencial, con una media sigma, y otro tiempo de servicio constante con un valor 0. Entonces, en un caso tengo distribución exponencial donde el desvío es igual a la media y en otro tiempo de servicio constante donde el desvío es igual a 0. Bien, ahora analicemos un poco la distribución exponencial y la distribución de Poisson. La distribución exponencial, también llamada distribución exponencial negativa, con frecuencia describe el tiempo requerido para atender a un cliente. Es una distribución continua. Su función de probabilidad está dada por una función que es igual a mu, multiplicado por e a la menos mu por x, donde x es la variable aleatoria, mu el número promedio de unidades que puede manejar la estación de servicio en un periodo específico,
la tasa de servicio. Y el número E. Esta función de probabilidad es de este tipo, decreciente, y el valor esperado es 1 sobre mu, que es igual al tiempo de servicio promedio, y la varianza es igual a 1 sobre mu al cuadrado, es decir, el tiempo de servicio al cuadrado. Al igual que con otras distribuciones continuas, la probabilidad se encuentra determinando bajo la curva. La probabilidad de que el tiempo requerido t, distribuido exponencialmente para atender a un cliente, sea menor o igual que el tiempo t, un determinado tiempo t, está dada por la fórmula de la probabilidad. Esta probabilidad es igual a 1 menos e a la menos mu por t. El tiempo utilizado en la descripción de mu determina las unidades para el tiempo t. Por ejemplo, si mu es el número promedio atendido por hora, el tiempo t debe darse en horas. Si mu es el número promedio atendido por minuto, el tiempo t debe darse en minutos. Así que lo que tenemos que observar en esta función de probabilidad del tiempo requerido, hay que observar en qué unidad está mu. Es decir, la tasa de servicio. Está en clientes por hora, a t hay que expresarlo en la misma unidad de horario. Veamos un ejemplo de un taller que instala silenciadores en automóviles y camiones pequeños. El mecánico puede instalar silenciadores nuevos a una tasa aproximada de 3 por hora. Y este tiempo de servicio sigue una distribución exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo para instalar un silenciador nuevo sea de media hora o menos? Entonces, a partir de la expresión anterior, nosotros lo que tenemos que calcular es el tiempo de servicio con distribución exponencial. Nosotros, de la expresión, tenemos como dato el número promedio que se puede atender por periodo, que es de 3 por hora. Mu es igual a 3 por hora. Y nuestro tiempo es de media hora. Entonces, reemplazando en la función, vemos que la probabilidad de que el tiempo para instalar un silenciador nuevo sea menor a media hora es igual a 0,77. Es decir, esa probabilidad es de, expresado en porcentaje, del 77%. No 78. Entonces la figura muestra que el área bajo la curva de 0 a 0,5 es de 0,77. Entonces hay una probabilidad cercana a 78% de que el tiempo no sea mayor que 0,5 horas. Y del 22% que el área que hay debajo de la curva para un tiempo mayor a 0,5 horas, del 22%. La probabilidad de que el tiempo sea mayor que un valor dado de t se encuentra observando que todos los eventos son complementarios. Por ejemplo, para encontrar la probabilidad de que el mecánico del taller tarde más de 0,5 horas, hay que hacer un complemento del 100%, también la probabilidad de que sea menor a 0,5 horas y nos va a dar el valor que buscamos, que es del 22%. Analicemos un poco la distribución de Poisson. Una distribución de
probabilidad discreta importante de la distribución de Poisson. La examinamos porque tiene un rol fundamental para complementar la distribución exponencial en la teoría de línea de espera. La distribución describe situaciones donde los clientes llegan de manera independiente durante cierto intervalo de tiempo y el número de llegadas depende de la longitud del intervalo de tiempo. Los ejemplos incluyen pacientes que llegan a una clínica de salud, clientes que llegan a la ventanilla de un banco, la llegada de pasajeros en un aeropuerto y las llamadas telefónicas que pasan a través de una central. La fórmula de la distribución de Poisson es calculando la probabilidad de que haya exactamente n ocurrencias o eventos, es igual a alfa por t elevado a la n, e elevado a la menos alfa por t dividido en el factorial. Para n, d de 0 infinito. Bueno, y la probabilidad de que, fíjense que la probabilidad de que haya exactamente, es decir, no se dé ningún evento, directamente aquí el valor de t, perdón, de n es 0, entonces 0 factorial es 1, factorial es 1, nos queda directamente el número e elevado a la alfa por t. En este caso, la media y la varianza de la distribución de Poisson son iguales y se calculan simplemente como el valor esperado es igual a alfa y la varianza es igual a alfa. Por ejemplo, si alfa, también vamos a eliminar lambda, es igual a 2, la probabilidad de Poisson de que x sea 0, vale aproximadamente 0,14, o 1, 0,27, etc. Y esto sale de reemplazar para alfa 2, aquí, los valores de x. Las distribuciones exponenciales y de Poisson están relacionadas. Si el número de ocurrencias por periodo sigue una distribución de Poisson, entonces el tiempo entre ocurrencias sigue una distribución exponencial. Por ejemplo, si el número de llamadas telefónicas que llegan a un centro de servicio al cliente sigue una distribución de Poisson con media 10 llamadas por hora, el tiempo entre cada llamada será exponencial, con un tiempo promedio de llamadas de 1 sobre 10 horas, es decir, 6 minutos. Veamos ahora el papel de la distribución exponencial. En la mayoría de las situaciones de cola, la llegada ocurre al azar. Aleatoriedad significa que la ocurrencia de un evento, por ejemplo, la llegada de un cliente o la terminación de un servicio, es independiente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia del último evento. Los tiempos aleatorios entre llegada y servicio se describen cuantitativamente por medio de una distribución exponencial, la cual se define como f de t, que es igual a lambda por e a la menos lambda por t para todo tema de base. La esperanza, el valor esperado es igual a 1 sobre lambda, y la probabilidad de que tengamos menos eventos que t es la integral entre 0 y t del valor de la función. Por diferencial de t. La definición de E de t muestra que lambda es la tasa por medio de tiempo a la cual se generan los eventos, ya sean llegada o salida. La distribución exponencial describe un fenómeno totalmente aleatorio. Por ejemplo, y esto es muy interesante, si en este momento la hora es 8:20 am y la última llegada fue a las 8:02 am, la probabilidad de que la siguiente llegada ocurra a 8:29 es una función solo del
intervalos en rojo, de 8 a 20. 9, de 8 a 20 a 8 a 29. Y es totalmente independiente del tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia del último evento, que era 8:02, a las 8:20. Es decir, lo que ocurre en el segmento de tiempo rojo es independiente de lo que ocurre en el segmento de tiempo en verde, pese a que la última llegada se registró a las 8:02 AM. Esto lo vamos a ver luego en una de las propiedades de la distribución exponencial, que es una distribución que no tiene nombre. Bien, veamos ahora cómo es el modelado del proceso de llegada y de servicio. Vamos a definir a T sub I como el tiempo en el cual llega el iésimo cliente. Observe esta figura que para I mayor o igual a 1 vamos a definir T sub I igual a T sub I más 1, igual a T sub I, menos T sub I, como el iésimo tiempo entre llegadas. Entonces, fíjense que aquí hemos definido a T sub I como el tiempo en el cual llega el iésimo cliente. Aquí el primer cliente llega a los 3 minutos, aquí el segundo cliente llega a los 8 minutos, y aquí el tercer cliente llega a los 15 minutos. Entonces definimos la T mayúscula sub I como la diferencia entre los tiempos de llegada de cada uno de los clientes. Así el T sub 1, el primer tiempo de llegada va a ser el T sub 2, tiempo 2 menos tiempo 1. 5. Tiempo de llegada aquí es 5. Para el segundo tenemos 7. Al modelar el proceso de llegadas, suponemos que las T sub I son variables continuas, aleatorias e independientes descritas por la variable aleatoria. ¿Ah? Como lo mismo en este. Para modelar el proceso de llegada, vamos a suponer que A tiene una función de densidad A de t. Para delta t pequeños, la probabilidad de que ese evento ocurra entre un tiempo t y t más delta t es de alrededor delta t por la t. Naturalmente, un tiempo entre llegadas negativo es imposible. Todo nos permite escribir que esa probabilidad de que el evento se dé antes del tiempo c es la integral entre 0 y c de a de t por la y que la probabilidad sea mayor, en caso que sea mayor, la integral entre c e infinito de a de t por t. Entonces vamos a definir 1 sobre lambda como el tiempo medio o promedio entre llegadas. Sin perder la generalidad, suponemos que el tiempo se mide en unidades de horas. Entonces, las unidades de 1 sobre lambda son horas por llegada. Podríamos estimar 1 sobre lambda a partir de a de t mediante la ecuación siguiente. 1 sobre lambda sería igual a la integral entre 0 e infinito de t por a de t diferencial de t. Definimos a lambda como la tasa de llegadas, la cual tiene unidades de llegada por hora. En el caso de siguiente. ¿Cómo se modela el proceso de llegada? En la mayor parte de las aplicaciones de línea de espera, un aspecto importante es cómo escoger A, esa variable aleatoria A, de tal manera que refleje la realidad y que siendo manejable desde el punto de vista del cálculo. La elección más común para A es la distribución exponencial. Una distribución exponencial con parámetro lambda tiene una densidad
lambda por día menos lambda t. El valor esperado es 1 sobre lambda, la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado, y bueno, ya que vemos esta distribución exponencial decreciente, ¿sí? Donde tenemos el tiempo versus esta función de densidad, donde aquí vemos el valor de lambda, y decrece una velocidad el lambda por a la menos lambda por t. AdT disminuye con rapidez para valores de tiempos pequeños. Esto quiere decir que son improbables los tiempos entre llegadas muy grandes. AdT tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. Si su función de densidad de probabilidad es lambda por n menos lambda por t para t más elevado a 0 y 0 para t menor a 0. En este caso, las probabilidades acumuladas son 1 menos e elevado a la menos lambda t, y en el caso de que los tiempos sean menos o iguales, para el caso de que sean mayores, e a la menos lambda por t. Todo ello para t más elevado a 0. Para t posible. Y el valor esperado y la variancia de t son 1 sobre lambda y 1 sobre lambda al cuadrado. Veamos el papel de la distribución exponencial. Su primera propiedad, digamos que es una función estrictamente decreciente de t. La segunda propiedad es una distribución que tiene falta de memoria. Matemáticamente se puede establecer para cualquier cantidad positiva de t y delta t, que la distribución de probabilidad del tiempo que falta hasta que ocurre el evento, es decir, llegada o terminación del servicio, siempre es la misma, sin importar cuánto tiempo delta t haya pasado. El efecto de proceso es bidireccional. Lo que vimos. Es decir, si en este momento, a las 8:20 am, estamos analizando y la última llegada fue a las 8:02, la probabilidad de que la siguiente llegada ocurra a las 8:29, es decir, en este lapso de 9 minutos, que sería el delta t, es una función solo del intervalo delta t, en rojo. Y es totalmente independiente de lo que haya ocurrido en el tiempo t. Acá tengo el tiempo t, no delta t. Bien, otra propiedad de la distribución exponencial nos dice que el mínimo de varias variables aleatorias exponenciales independientes tiene una distribución exponencial. Es decir, si nosotros tomamos un conjunto integrado por los mínimos de varias variables aleatorias exponenciales independientes, entonces se dan esa condición. Otra propiedad es la relación con la distribución de Poisson. Entonces, por ejemplo, suponga que el tiempo entre dos ocurrencias consecutivas de un tipo específico de evento, es decir, llegada a terminación del servicio por un servidor siempre ocupado, tiene una distribución exponencial con parámetros altos. La probabilidad 4 tiene que ver con la implicación resultante sobre la distribución de probabilidad
del número de veces que ocurre este evento en un periodo dado. En particular, sea x de t el número de ocurrencias en el tiempo t positivo 0, en donde el tiempo 0 es el instante en que comienza la cuenta. La implicación es que esa probabilidad tiene una distribución de Poisson con parámetros alfa t. Por ejemplo, para n igual a 0, esa probabilidad es e a la menos alfa por t, que es justo la probabilidad obtenida a partir de la distribución exponencial para que ocurra el primer evento después de un tiempo. La media de la distribución de Poisson es alfa por t. Otra propiedad nos dice que para todos los valores positivos de t es aproximadamente igual a alfa por delta t, para delta t pequeño. Todavía se interpreta t como el tiempo que pasa desde el último evento de cierto tipo de llegada o terminación del servicio hasta el siguiente evento, y suponga que ha transcurrido un tiempo t sin que ocurra un evento. Se sabe que la propiedad 2, por la propiedad 2, que la probabilidad de que ocurra un evento dentro del siguiente intervalo de tiempo de longitud fija delta t es una constante que se identificará en el siguiente párrafo sin importar cuán grande o pequeño sea t. La propiedad 6 nos dice que no afecta agregar o desagregar. Y esta propiedad es importante. Primero se considera agregar, es decir, combinar varios procesos de entrada Poisson en un proceso de entrada global. En particular, suponga que existen varios tipos diferentes de clientes, en donde los clientes de cada tipo I, llegan de acuerdo a un proceso de llegadas Poisson con parámetro lambda sub I. Suponga que se trata de procesos Poisson independientes. La propiedad dice que el proceso de entrada agregado, es decir, llegada de todos los clientes sin importar de qué tipo son, también debe ser Poisson con parámetros de tasa de llegada lambda, que es igual a la sumatoria de las tasas de llegada de cada uno de los tipos. En otras palabras, si se tiene un proceso Poisson, no afecta agregar. Se lo vamos a ver perfectamente bien, sobre todo en el proceso de redes, cuando al sistema ingresan clientes por distintos nodos. Entonces, la entrada general al sistema se consigue agregando todas las llegadas independientes y sumándolas, y así vamos a tener un efecto de agregar. Vamos a conocer la tasa de agregado. La segunda parte de la propiedad 6 dice no afecta a desagregar. Se refiere al caso contrario en que se sabe que el proceso de entrada agregado es Poisson con parámetro lambda. El cuestionamiento ahora concierne a la naturaleza del proceso de entrada desagregado para los tipos de clientes individuales. Y se supone que cada cliente que llega tiene una probabilidad fija P sub I de pertenecer al tipo I. Entonces diremos que lambda sub I igual a P sub I por lambda. Y la sumatoria de esas probabilidades P sub I debe ser igual a 1. La propiedad dice que el proceso de entrada para los clientes I también debe ser Poisson con parámetros lambda sub I. En otras palabras, si se tiene un proceso Poisson, no afecta a desagregar. Esto nos va a servir en el caso de que clientes a partir de un nodo tengan distintas probabilidades para desplazarse a otros nodos. Entonces, si en el nodo tenemos una entrada global, nosotros podemos, en función de las probabilidades, desagregarlo las proporciones que corresponden al flujo de clientes que se tiene de uno u otro nodo. Hay que tener en cuenta que la sumatoria de las probabilidades debe dar 1 y que para calcular ese del lambda sub I desagregado es la probabilidad por el valor del lambda global. Bien, en cuanto a la distribución de Erlang, diremos que si los tiempos entre llegadas no aparecen o no parecen ser exponenciales,
entonces se modelan con frecuencia con la distribución Erlang. Una distribución Erlang es una variable aleatoria continua llamada T, cuya función de densidad de T se especifica mediante dos parámetros, un parámetro de proporcionalidad R y un parámetro de forma K. K debe ser un entero positivo. Dados los valores de R y K, la densidad de Erlang tiene la función de densidad de probabilidad siguiente. F de T es igual a R por R por T elevado a la K menos 1 por E a la menos R por T, dividido K menos 1 factorial, siendo para valores de T mayor o igual a 0. Si se aplica la integración por parte, es posible demostrar que si T es una distribución Erlang, con parámetros de proporcional R y parámetros de forma K, entonces el valor esperado es K sobre R y la varianza es de K sobre 2 parámetros. Para K igual a 1, la densidad de Erlang es similar a una distribución exponencial. De hecho, si se fija K igual a 1, se encuentra para K igual a 1 la distribución de Erlang. Es una distribución exponencial con parámetro E. A medida que K aumenta, la distribución Erlang se comporta cada vez más y más como una distribución normal, para valores extremadamente grandes de K. La distribución Erlang se aproxima a una variable aleatoria con varianza cero, es decir, un tiempo constante entre llegadas. Por lo tanto, al variar K, no podríamos aproximar tanto a la distribución cegada como a la simétrica. Si modelamos los tiempos entre llegadas como una distribución Erlang con parámetros de forma K, lo que realmente decimos es que el proceso de entrellegada equivale a que un cliente pase por K fases, cada una de las cuales posee la propiedad de carencia de memoria antes de llegar. Por esta razón, el parámetro de forma se conoce con frecuencia como el número de fases de la distribución de Erlang y toma esta forma. Aquí tenemos, para valores grandes se aproxima la distribución normal y para el valor de K igual a 1 la distribución exponencial. Veamos cómo se modela el proceso de servicio. Suponga que los tiempos de servicio de clientes distintos son variables aleatorias independientes. Que cada tiempo de servicio para cada uno de los clientes está regido por una variable aleatoria S, cuya función de densidad es S de T. Sea 1 sobre mu el tiempo de servicio de un cliente naturalmente. 1 sobre mu va a ser igual a integral de S infinito de T por S de T por diferencia de T. La unidad de variable 1 sobre mu son horas por cliente, de modo que la unidad de mu son clientes por hora. Por esta razón, a mu se le llama tasa de servicio. Por ejemplo, mu igual a 5 significa que si siempre hubiera clientes presentes, el servidor podría atender a un promedio de 5 clientes por hora y el tiempo promedio de servicio a cada cliente sería 1 sobre 5 horas. Si los tiempos de servicio siguen una densidad exponencial S de T igual a mu por I a la menos mu por T, entonces el tiempo de servicio medio de un cliente será 1 sobre mu. Veamos ahora la nomenclatura de las diferentes líneas de espera. El investigador británico Kendall introdujo en el 53 una notación pragmática para las diferentes líneas de espera. Lee completó esta lista en 1966. La notación tiene la siguiente forma general, es decir, la notación de Kendall Lee. A, B, C, dos puntos, paréntesis D barra E barra F. Entonces, la forma general es paréntesis A barra B barra C, cerrar paréntesis, dos puntos, abrimos paréntesis D barra E barra F, cerramos paréntesis. Donde A, esta posición de A, nos indica el tipo de la distribución de llegada. B, aquí está indicada
la distribución de servicio, C nos da el número de servidores en paralelo en el sistema, y luego D nos hace referencia a la disciplina de servicio, E al máximo número de clientes que pueden estar en el sistema, y F la fuente de generación de clientes. Así, por ejemplo, si acá A nos dice que hay es exponencial, B también puede ser exponencial, C la cantidad de servidores, supongamos 1, disciplina de servicio, FIFO, máximo número de clientes que puede estar en el sistema, 10, y, o infinito, y la fuente de generación de clientes tiene un valor o es infinito. Bueno, para los símbolos A, B y C hay códigos. La primera característica especifica la naturaleza del proceso de llegada. Se utilizan las abreviaturas estándar siguientes. Entonces, para A, podemos, en A, la posición A, podemos encontrar una M. En ese caso nos indicaría que los tiempos de llegada son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, cuya distribución es exponencial. O una D nos indica que los tiempos de llegada son idénticamente distribuidos y deterministas. Sub K, los tiempos de llegada son Erlangs, con parámetros de forma K. O G sub I, los tiempos de llegada son idénticamente distribuidos y están descritos por la misma distribución general. Es decir, eso podemos encontrar en la posición A. Si encontramos una M y una distribución M. Quiere decir que estamos hablando de un modelo que tiene una distribución exponencial. La segunda característica especifica la naturaleza de los tiempos de servicio. Es decir, que puede haber una M, una D, una I sub K, una G en esta posición. Y bueno, una M nos indicará que están distribuidos exponencialmente, una D son deterministas, una E sub K, Erlang, y una G es una distribución general. La tercera característica, que está en la posición C, no hace referencia a la cantidad de servidores que hay en paralelo. Puede ser 1, 2, a infinito. Los códigos para el símbolo D, E y F, disciplina de servicio, el máximo número de clientes y la fuente de generación. Si tenemos la cuarta característica, la FCF, quiere decir que el primero en llegar, primero será atendido, el SFS, el último en entrar, primero en salir, SIDO, servicio no aleatorio, que es disciplina general de línea de espera. La quinta característica, en esta posición, la E, especifica el número máximo admisible de clientes en el sistema, incluidos los clientes que están esperando y los que están en servicio. Entonces aquí, según la bibliografía, van a encontrar que en esa posición, algunos hacen referencia, cuando hablan en esta posición, o se especifica la capacidad del sistema o la capacidad de la cola. Por ejemplo, si tenemos un sistema de cola simple con un solo servidor, y se especifica que la capacidad de la cola es 10, ahí tenemos que tener en cuenta que hay que sumarle el servidor, el que está en el servidor, que son 11 entonces. ¿Sí? Y en otra bibliografía, ese número hace alusión solamente o hace alusión a la suma, 11 y no 10. Entonces, en función de la bibliografía que analicen, tengan en cuenta ese detalle porque es importante. Y la sexta característica da el tamaño de la población de donde se traen los clientes. Y acá vamos a decir que a menos que la cantidad de clientes potenciales sea del mismo orden de magnitud que el número de servidores, la población se considera infinita. En muchos modelos importantes, 4, 5, 6, es
GD infinito, infinito. Si así sucede, entonces 4, 5, 6 se omite. Por lo general va a encontrar solamente la notación de Kendall. Bien, es decir, van a encontrar solamente la notación de Kendall, porque si esto es infinito, F infinito, y esto es FIFO, directamente esto no se coloca, y directamente se habla de ABC. Bien, vamos a ver los ejemplos utilizando la notación de Kendall. Por ejemplo, aquí tenemos la notación de Kendall-Lee y tenemos el modelo MM1 FCFS infinito. Exponencial, un servidor, primero en llegar, primero en ser servido, el tamaño de la población del sistema infinito y después la fuente infinita. Otro es el MMS FCFS infinito, infinito. Bueno, y así vamos a tener distintos tipos de modelos. Así que a partir de esta notación, de Kendall-Lee, nosotros podemos saber de qué modelo se trata. Bien, veamos ahora los procesos de nacimiento y muerte. En este sentido, hablemos de estado del sistema en el tiempo t. Tenemos una situación, para describir el estado del sistema en el tiempo t, que es P sub i j de t, este estado del sistema en el tiempo t, donde i está indicado cuál es el estado inicial y j cuál es el estado actual. Esta es una situación transitoria. Ahora, si el sistema ha adquirido un estado estable, hablamos de pi sub j, donde j no indica el estado del sistema. El estado del sistema nos está dando, por ejemplo, la cantidad de clientes que hay en el sistema. En este caso, en un régimen no estable, diremos que esta P sub i j de t me da el estado del sistema, es decir, cuántos clientes hay en el sistema, o la probabilidad que haya un número de clientes, siendo que en el estado inicial había i, y en el estado actual de j. Entonces, de una manera, la nomenclatura es de distinguir lo que está en régimen no estable a régimen estable. Bueno, así se define el número de personas presentes en cualquier sistema de cola en el tiempo t como estado del sistema en el tiempo t. Para t igual a 0, el estado del sistema será igual al número de personas presentes al inicio del sistema. Es de gran interés para nosotros la cantidad P sub i j de t, que se define como la probabilidad que haya j personas en el sistema de cola en el tiempo t, dado que en el tiempo 0 había i personas. Para muchos sistemas de cola, P sub i j de t, para valores grandes de t, tenderá a un límite de pi sub j que es independiente del estado inicial i. A pi sub j se le llama estado estable o probabilidad de equilibrio del estado opuesto. Para los sistemas de colas que analizaremos, se puede imaginar que pi sub j es la probabilidad que en un instante en el futuro lejano haya presente j clientes. También se puede pensar que pi sub j es para un futuro lejano la fracción del tiempo que hay j clientes presentes. La mayor parte de los sistemas, el valor pi sub i j de t para t pequeña depende en gran medida de i, el número de clientes presentes al inicio. Por ejemplo, si t es pequeño, podríamos esperar entonces que p sub
sub 51 de t y p sub 11 de t fueran muy distintos. Sin embargo, si existen probabilidades de estado estable, entonces para t grande, tanto para P51 como para P11, se acercarían a P sub 1. Bien, bueno, vamos a dejar en esta instancia, vamos a continuar en la clase que viene. Y bueno, los invito, Néstor, a que hagas el relevamiento correspondiente. Sí, gracias. Por favor, chicos, cargamos el DNI, apellido, nombre y número y carrera en el chat para poder cargar la asistencia. Gracias.